Diamo senz'altro inizio al nostro seminario odierno e sono molto contento di avere ospite del canto della sirena Ginés Francisco Torres Salinas dell'Università de Granada. La presenza a Napoli al canto della sirena è dovuta a una collaborazione che il canto della sirena ha stabilito con il quinto ciclo di seminari di lettura e scrittura nella Università Italiana, che è gestito dalla cattedra di letteratura spagnola del nostro Dipartimento di Studi Umanistici, nella persona di Flavia Gherardi, che è qui presente, e che molto gentilmente ha messo a disposizione, diciamo così, la sua collaborazione logistica e ci ha consentito di avere ospite prestigioso oggi il nostro Torres Salinas. E naturalmente questo seminario si tiene anche in collaborazione con RIUL, Rete Internazionale della Università de Lectores. Quindi il canto della sirena si è aperto a un'esperienza internazionale e siamo molto contenti di poter condividere quest'ospite con Flavia Gherardi, che a breve poi ci terrà una breve presentazione per chi non lo conoscete. Intanto, prima di dare la parola a Flavia, vorrei ringraziare tutte le istituzioni che ci hanno portato, in particolare il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II, lo stesso Ateneo Federiciano, e i nostri partner, diciamo così, tradizionali, che sono appunto Cesura, il Centro Europeo di Studi sull'Umanesimo Aragonese, Artes Renascentes e l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale. Naturalmente passo la parola adesso a Flavia, che potrà dire qualche parola sulle istituzioni, appunto sui seminari che ci supportano e sul nostro ospite e sulla sua formazione e sulla sua lezione. Grazie ancora a tutti e grazie soprattutto a Flavia e a Ginés. Sì. Mi approprio. No, grazie a te Giuseppe, soprattutto per essere stato così immediatamente disponibile per accogliere questa proposta all'interno del... Sì, io vedo un'inquadratura 3 nel contenuto. Vabbè, ma non è importante, ti ringrazio tantissimo. Dunque, dicevo che sono particolarmente grata e lieta di questa sinergia, no, che si è venuta a creare, diciamo, tra due anime, come dire, del Dipartimento che fino ad oggi non avevano dialogato e che invece spereremo che per il futuro, no, come dire, replichino frequentemente questi incroci, questi dialoghi, questi scambi, perché in fondo siamo molto più affini di quanto sulle prime normalmente riteniamo. Con sorpresa scopriamo spesso i nostri campi di studio non solo, come dire, sono vicini, ma spesso proprio si sovrappongono, si incrociano, e quindi questo, come dire, rende tanto più sensato, soprattutto auspicabile, che in occasioni come questa, come dire, diventino semplici e stabili. E grazie dunque ancora una volta per averci accolto, che non sotto l'egida dal campo della Sirena, voglio dire, casa egida quanto mai propizia per il tipo di relazione che affronteremo oggi. Vorrei approfittarne per salutare non solo i colleghi, amici, studenti presenti qui oggi, ma anche coloro che ci ascoltano da casa, che così in giornate un po' complesse da ogni punto di vista
hanno trovato tempo e modo di unirsi a questa iniziativa. Relativamente al professor Torres Salinas, dirò poco tra le altre cose perché lui ha voluto che non mi splendessi, che non mi profondessi in una presentazione troppo estesa. Ginés Torres Salinas è professor titolare presso l'Università di Granada, è professore associato presso l'Università di Granada. Pur essendo specialista di letteratura del secolo d'oro, accompagna a queste sue elevatissime competenze unisecolari sulla cultura unisecolare anche, come dire, una traiettoria parallela che è quella della letteratura del XX secolo, del Novecento, un grande esperto anche di letteratura contemporanea. Ovviamente di 2 ambiti ha pubblicato numerosissimi lavori che insomma, certamente non possiamo sciorinare qui in dettaglio, ma chi fosse interessato li trova agevolmente in rete, però non posso, pur lavorando di economia e di sintesi, non posso fare a meno però di menzionare l'importantissima monografia di cui è autore Ginés, dal titolo El corazón del mundo, la cultura del sol e la poesia del siglo XVI, che è l'oggetto di ricerca centrale questa parte diciamo, dei suoi studi e credo che da quello studio, da quella ricerca dilaghi un po' quanto ci racconterà oggi, sebbene come dire, oggi concilierà le acquisizioni pregresse con quanto il soggiorno di ricerca che sta svolgendo qui a Napoli nell'ambito sì, un'esperienza di visiting professor coperto da una becca Castillejo del Ministero de Ciencia e Innovazioni Universitarias de Spagna, dicevo che integrerà nella relazione che condivide questa mattina con noi i primi risultati appunto delle ricerche che sta svolgendo qui a Napoli, proprio come dire, con generosità ecco, condivide i frutti di questa ricerca. Grazie ancora. Il titolo specie un po' lunghetto, quindi non l'ho trattenuto a memoria. Huellas del neoplatonismo renacentista y la imagen literaria de los personajes públicos del Martirio Vicino a Garcilaso de la Vega e los círculos poéticos napolitanos. Quindi tracce impronte del neoplatonismo rinascimentale nell'immagine letteraria dei personaggi pubblici da Marsilio Vicino a Garcilaso della Vega e i circoli poetici napoletani. Grazie Ginés, grazie Giuseppe e grazie anche Antonietta e a Giancarlo che con noi abbiamo voluto mettere in piedi questa iniziativa. Grazie davvero per favore. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, tanto a los que están aquí como a los que están a través de la red. Yo quiero empezar mostrando mi agradecimiento a mis colegas napolitanos, especialmente a Flavia Gherardi, a Giancarlo Bamonde, Giuseppe Germano, por la estupenda acogida que me están dando en Nápoles y por ofrecerme participar en esta intervención que une los dos seminarios, por supuesto, y ya que hablaré de García... ¿Se oye? Sí. Sí, se oye. Digo que ya que hablaré de Garcilaso, pues no puedo sino tener un recuerdo a un maestro que a los que hemos estudiado a Garcilaso nos enseñó a leer a Garcilaso, como era el profesor Antonio Gargano, que dio clase en esta universidad. Bueno, en esta intervención lo que yo les voy a ofrecer es una combinación de cuestiones sobre las que he estado trabajando durante estos años y otras sobre las que me estoy ocupando en esta estancia. Podríamos decir que es una especie de obra en marcha, por
utilizar el término. Y lo que yo pretendo no es otra cosa que ofrecerles un recorrido por algunas representaciones literarias de determinados personajes públicos en el Renacimiento. Con personajes públicos me refiero a príncipes en el sentido amplio que la palabra tiene en el periodo, nobles, en suma cualquiera que ocupa un puesto importante en el espacio renacentista de lo público. Representaciones que son de naturaleza luminosa, de naturaleza solar, y que por eso mismo creo que presentan una serie de huellas significativas que podemos entender que proceden o que tienen su influencia desde el neoplatonismo renacentista. Lo haré a través de algunos textos de Marsilio Ficino, algunos de ellos además particularmente relacionados con la cultura aragonesa del periodo, y junto a ellos algunos textos poéticos de Garcilaso de la Vega, de Victoria Colonna y de Luigi Tansì. Aunque sé que hay muchos más textos que podrían aducirse, pues por razones de tiempo, pues lo limitaré a alguna selección de estos autores. Sí aclararé que, debido a la naturaleza de la intervención y del tiempo, muchas de las cuestiones que propondré las desarrollaré en esquema, sin entrar en los matices, en las sutilezas que el tema presenta, y por eso mismo, para quien esté interesado, al final de la charla he dejado un código QR con el que podrán tener no solo la presentación, para que no tengan que estar copiando las citas quien le interese o haciéndole fotos a las citas quien le interese, y también con una bibliografía a partir de la cual pues ustedes, si les interesa en casa, tranquilamente pueden abrir. Es la primera vez que lo hago. Bueno, la primera cuestión que me interesa es la coyuntura histórica, la coyuntura ideológica en la que aparecen estas imágenes. Y para ello voy a ofrecer tres reflexiones de tres maestros, dos maestros y una maestra, dos lejanos al que no conocí, uno al que sí, que me van a servir como, digamos, apoyo. Baja. Ahora. El primero pertenece a Eugenio Garin, quien señalaba cómo en el Renacimiento aparecía una noción clave, una noción muy importante, que es la noción de virtud, heredada probablemente de la virtud heroica aristotélica, que fue utilizada, como dice Garin, por los tratados de nobiltad, por los tratados de nobleza, para de alguna manera eliminar, para de alguna manera derrocar la concepción de la nobleza de sangre, de la nobleza heredada, de la nobleza basada en el linaje, en la sangre, en el sentido que tiene en la edad. Es una primera idea que me interesa que retengamos, la aparición de esta virtud en ese contexto. La segunda idea, la segunda reflexión, la tomo de un libro clásico de Margherita Monreale sobre el ideal cortesano en el Renacimiento, donde Margherita Monreale hablaba de cómo había una sustitución de un concepto de nobiltad o de nobleza ligada al nacimiento, ligada a la sangre, utilizando los términos de Garin, por una nobiltad adquirida, una nobleza, digamos, adquirida. Y lo que me interesa es que Margherita Monreale hace hincapié en el hecho de que esa sustitución se produce como efecto de una serie de circunstancias históricas. Sobre todo, ella habla de la aparición, de la consolidación de la burguesía. La tercera idea que me interesa, la tercera reflexión, la tomo de uno de mis maestros de la Universidad de Granada, el profesor Juan Carlos Rodríguez, quien explicaba cómo en el contexto de lucha, de quiebra entre el mundo feudal, medieval y el nuevo mundo moderno, capitalista, burgués, del mismo del que hablaba Margherita Monreale, se da un paso en lo que al elemento central en la legitimación de la presencia en el espacio público se refiere. Es el paso que él cifra en el cambio de lo que él llamaba la jerarquía de las sangres a la jerarquía de la sangre.
El profesor Rodríguez explica que comienza a elaborarse, a producirse un concepto, que es el concepto de alma bella, que él toma en parte de Petrarca, de algunos textos de Petrarca, de Herrera, de algunos posteriores, y lo que nos interesa es que es un alma que se entiende muy cercana a la aparición del sujeto moderno, del yo renacentista, del yo moderno, un alma libre, autónoma, poseedora de una bondad, de una belleza, de una verdad que le son intrínsecas, un alma que posee una serie de virtudes y que pertenecen al sujeto y ya no exclusivamente a su sangre. En ese sentido, el profesor Rodríguez explicaba que el neoplatonismo era una suerte de efecto ideológico, de teorización de ese cambio, de ese paso de lo que él llamaba la jerarquía de las sangres a la jerarquía de las almas. Lo que a nosotros nos interesa o nos va a interesar para esta exposición es que incluso el estamento nobiliario va a tener que adaptarse a ese cambio. Evidentemente esto no significa, porque incluso todavía hoy hay duques de Alba y se casan y sacan los Tiziano cuando se casa el próximo duque allí al patio de la boda, sigue existiendo la nobleza hereditaria en el Renacimiento. Lo que nos interesa es cómo comienza a legitimarse a partir de otra serie de procedimientos o de otra serie de, digamos, imágenes. ¿Y en qué sentido podemos relacionar esto con nuestros textos, con esa naturaleza luminosa de las representaciones de la que hablábamos antes? Para ello tenemos que realizar un pequeño excurso metafísico, filosófico, a través del neoplatonismo renacentista que yo ofreceré a partir de tres nociones, de tres conceptos fundamentales. El primero de ellos es la noción de alma. No se trata solo de que esa noción, como explicaba el profesor Rodríguez, sea central en esa legitimación, digamos, ideológica, sino que también es el eje central de la especulación filosófica del neoplatonismo. Recordemos que la obra magna, la obra principal de Marsilio Ficino, la teología platónica, en realidad se titula Teología platónica de immortalitate animorum, teología platónica sobre la inmortalidad del alma. En esa obra, Ficino coloca al alma en el centro de su sistema ontológico, la convierte en instancia privilegiada del mundo, es aquella instancia que da al hombre su naturaleza milagrosa y su naturaleza mediadora. Y lo que hoy nos interesa, fíjense cómo en la teología platónica él desarrolla una idea, luego Pico la retomará, como es la de que el alma es vínculo del mundo, copula mundi, vínculo de todo lo que existe en la creación, instancia por la que pasan todos los elementos que existen en la creación. El segundo elemento que me interesa es la imagen de la luz, que es fundamental para la filosofía de Ficino, como explicaran Eugenio Garen o Cesare Basoli. Una luz que se gradúa desde la pura luz metafísica de la divinidad hasta la luz material que nos permite percibir los objetos. Y en ese sentido lo que nos interesa son dos cosas. En primer lugar, como explica Ficino, el hecho de que para él no hay nada en el universo que represente mejor la naturaleza del bien que la luz. Lo encuentran en la primera cita que pertenece a su tratado sobre el Sol. Por tanto, no habrá nada como la luz que manifieste mejor la hermosura, la verdad, todos los términos que están asociados al bien en el platonismo. Y, por otro lado, me interesa también que comprobemos cómo para Ficino la luz, igual que el alma, va a ser vínculo del mundo, vínculo del universo, aquello que mantiene unidas todas las instancias del universo. La tercera imagen, la tercera idea, el tercer concepto que me interesa que tengamos en cuenta, como digo siempre en esquema, es la del Sol, en tanto que fuente de toda luz, del cual voy a solo ofrecer tres ideas que me interesan. La primera es que el Sol es una imagen visible en el mundo del Sol invisible, que es la divinidad. De nuevo, es una idea puramente
platónica. Aquí, como pueden comprobar, Ficino explica que el sol es una imagen que Dios ha puesto en el mundo para que todos podamos adorarlo. La segunda es que para los platónicos, para Ficino, el sol va a ser la sede del alma del mundo, el lugar donde reside el alma del mundo, el lugar donde con más fuerza se manifiesta el alma del mundo y, por tanto, todas las acciones vivíficas de esa alma del mundo vienen a través del sol. Es una idea que llegará incluso hasta ciertos astrónomos. Por ejemplo, Kepler lo dice literalmente así: en el sol está el alma del mundo. Y es muy interesante también comprobar cómo Ficino otorga al Sol lo que Eugenio Garen llamaba un heliocentrismo ideal, un heliocentrismo ideal. No físico, todavía no físico, pero sí metafísico, y además esa centralidad va a permitir que Ficino, por ejemplo, lo llame Señor del cielo, capaz de gobernar, de moderar, de controlar todo lo que en el cielo existe. Estas tres nociones, la asociación entre ellas, da lugar a tres consecuencias que nos interesan. La primera de ellas es la asociación entre luz y alma en virtud de la naturaleza que comparten, en virtud del bien al que está destinado el alma, en virtud de esa naturaleza de vínculo del mundo que tienen tanto la luz como el alma, y aquí lo podemos comprobar en algunas citas que les he traído de Ficino. La primera explica que la luz no es otra cosa que un alma visible y que el alma no es otra cosa que una luz invisible. En la segunda, Ficino explica que si sustraemos, si eliminamos todo lo que de material hay en la luz, llegaremos al alma, que es una luz incorpórea. En la tercera, que pertenece al De Raptu Pauli, Ficino se dirige directamente al alma para recordarle que es un espíritu incorpóreo, luminoso por naturaleza, bueno, ese sentido platónico del bien, e inmortal y eterno. Claro, esa es una primera consecuencia, y la segunda consecuencia es la que tiene que ver con la asociación entre el imaginario luminoso de los personajes públicos y su representación literaria. Si los personajes públicos hemos dicho que se legitiman a partir de esa noción de alma bella, a partir de esa bondad, de esa verdad, de esa belleza interior, de esas virtudes intrínsecas y propias, y si el alma hemos dicho que por naturaleza es luminosa, no será de extrañar que nos encontremos que con frecuencia las representaciones literarias, las representaciones filosóficas de estos personajes públicos se basen en categorías luminosas. Y la tercera consecuencia es que si el sol es fuente de toda luz, que si el sol es señor y moderador del cielo, si el mundo clásico, además, que tan importante es en el Renacimiento para la construcción de sus propias legitimaciones ideológicas, si el mundo clásico, digo, ofrecía numerosos ejemplos de identificación entre el astro y lo que estamos llamando personajes públicos, comprenderemos entonces que se abre el camino hacia el uso del sol como un elemento central en determinadas representaciones de estos personajes, y que podamos coincidir con Víctor Mínguez, que es un estudioso de las representaciones solares de la Casa de Austria, con Víctor Mínguez cuando explica que el príncipe solar es, antes que una hermosa metáfora, una imagen ideológica. Vamos a ver en algunos textos de Ficino cómo nos encontramos presentes estas imágenes. Este primer texto, estos dos fragmentos, pertenecen a un texto que es significativo para la cultura aragonesa del periodo. Es una carta de 1478 que Marsilio Ficino envía al cardenal Giovanni de Aragona, a Juan de Aragón, con un particular texto. Es un texto donde Ficino le comenta a Juan de Aragón que Alfonso de Aragón vaticinó una profecía, un oráculo, a su hijo Fernando de Aragón, y dice que fue en lengua angélica.
Ficino dice que no sabe qué clase de rapto sufrió, qué clase de rapto del espíritu experimentó, que consiguió escuchar ese oráculo en lengua angélica y que por eso ha conseguido traducirlo, primero al latín y luego al italiano, que es desde donde les estoy ofreciendo las citas. En realidad, los estudiosos del texto piensan que se trataría de una carta que hay que leer en el contexto político de la participación del reino de Nápoles en la conjura de los Pazzi, en todos aquellos, digamos, turbulentos momentos florentinos, y lo que pretende es que Fernando de Aragón tenga una actitud, vamos a decir, pacífica, tranquila, inspirada en el talante pacificador de su padre Alfonso, y que además es una carta que está inspirada en su retórica en el triunfo del rey Alfonso de Antonio Panormita de 1443. Lo que me interesa de esta carta es cómo ya aquí se empieza a ver una cierta naturaleza solar en el personaje público. Para ello les ofrezco estas dos citas. Fíjense que en la primera, Alfonso pregunta a su hijo por qué se maravilla de que, en realidad es Ficino quien lo hace, pero Alfonso se pregunta por qué se maravilla de que haya llegado hasta él. Alfonso le explica que ha llegado volando fácilmente y además siéndole propicio y favorable. Y es entonces cuando introduce una comparación muy concreta. Ha llegado tan fácilmente hasta él, le es tan propicio como le llegan los rayos del sol, como le son propicios y favorables los rayos del sol, lo que no hace sino dotar a Alfonso de una naturaleza solar, de una naturaleza luminosa. En el segundo fragmento sí habla Ficino, es decir, es la introducción a la carta, y en ella Ficino comenta que él pide que nadie se asombre de que ese texto, a pesar de ir dirigido a un cardenal, Juan de Aragón, y a un rey, a Fernando de Aragón, que es a quien va dirigido en realidad el texto, que nadie se sorprenda porque vaya sin ningún tipo de adorno, sin ningún tipo de ornamento humano. Y esto es así porque continúa aquello que se viste del esplendor del dios del sol divino, cualquier adorno, cualquier elemento humano lo oscurecería. Claro, esto tiene como consecuencia que las palabras de Alfonso no conlleven esa oscuridad. Eso conlleva que esas palabras de Alfonso estén vestidas con ese esplendor divino del que habla Ficino y que de alguna manera él se convierta en una especie de mensajero solar de ese sol divino que es la luz. Dentro de estas caracterizaciones ficinianas son paradigmáticas estas dos cartas que ya no pertenecen a la cultura aragonesa, están dirigidas a Lorenzo el Magnífico. La primera es son dos fragmentos, el primero del 80, el segundo del 90, y me interesa cómo en ambos vamos a encontrar toda esta representación luminosa y una representación que no se basa en el linaje, que no se basa en la sangre, sino que solamente se basa en términos propios de la luminosidad y de las virtudes. Fíjense cómo en la primera Ficino explica a Lorenzo que todas sus cosas, sus posesiones, sus casas, sus ropas, sus adornos, dice incluso los miembros de su cuerpo. Esto es muy importante para el neoplatonismo. La belleza, la luminosidad del cuerpo no será otra cosa que expresión de la belleza, de la hermosura, de la luminosidad del alma. Por eso brilla tanto Lorenzo. Lo que me interesa, digo, es que veamos cómo todos esos elementos brillan. Y brillan por dos razones, explica Ficino. Por las costumbres de Lorenzo, por su forma de actuar, por su forma de conducirse, en suma, por sus virtudes y por sus letras, por sus escritos. En cierta medida podemos entender también que la escritura poética en el ámbito neoplatónico puede entenderse también como una expresión de esa alma, una expresión de la belleza de esa alma. Y claro, eso le permite realizar de nuevo a Ficino la comparación. Lorenzo brilla entre todas sus posesiones, igual que el sol brilla entre todas las estrellas, lo que dota a Lorenzo de una naturaleza solar. En la segunda carta, el motivo de su escritura es que Lorenzo le ha pedido a Ficino una copia de la oración al sol
de Juliano el Apóstata, Juliano Platónico. Texto de evidente naturaleza platónica, solar, circuló mucho en la época. Y Ficino escribe que esa petición es lógica. Él dice, bueno, esto es normal. Le dice a Lorenzo que tú me pidas esto. Y es lógica porque Juliano el Apóstata en un momento determinado dice en su carta que él es hijo del sol, y para Ficino a Lorenzo le sucede algo muy parecido. Desde el momento de su nacimiento, Febo, es decir, Apolo, es decir, el sol, ha estado mirando a Lorenzo, ha estado cuidando de Lorenzo, ofreciéndole su magnanimidad, y además el propio Lorenzo imita como un hijo al sol. ¿Cómo lo imita? Lo explica Lorenzo de una manera equivalente a la del fragmento anterior, con el resplandor de sus virtudes y también con el de sus versos. De manera que Lorenzo se convierte en un hijo digno del sol, lo imita y se convierte él también en un sol. Vamos a ver ahora cómo aparece esta misma lógica en los poetas de los que les traigo algunos fragmentos, simplemente para aclarar las referencias. Cuando cite a Garcilaso de la Vega, lo cito según la edición de Bienvenido Morros, a Tansilo, según la edición del también antiguo profesor de esta universidad, Tobia Toscano, en 2 volúmenes para Busoni, y la de Vittoria Colonna en la edición de Bullock. Ahora, este fragmento es de Garcilaso de la Vega, pertenece a un poema ya, podemos decir, tardío, es la elegía a don Bernardino de Toledo, un hermano del duque de Alba, que murió en Sicilia tras la campaña de Túnez. De este fragmento me interesa que comprobemos cómo Garcilaso nos ofrece una caracterización luminosa y basada en las virtudes del alba. Fíjense que lo dice literalmente: sus gracias y virtudes una a una con hermosa luz resplandecían. Fijémonos cómo Ficino se centra en las virtudes, Garcilaso se centra en las virtudes y nos muestra que tienen ese carácter luminoso, resplandecen a través de él, además, sin que nada pueda opacarlas, sin que nada pueda encubrirlas. En la misma elegía, un poco más adelante, ya se dirige al duque de Alba, coetáneo a Garcilaso, el tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, y fijémonos cómo hay unos términos muy parecidos. De Fernando nos dice que entre sus pasadas y sus presentes obras resplandece. Fijémonos que la caracterización viene a través de las obras del duque de Alba y que de nuevo estas, que son las que vendrían a singularizarlo, tienen una naturaleza, tienen un carácter luminoso. Siguiendo con la elegía, cuando ya don Bernardino ha ascendido al cielo, se ha encontrado con su padre, el segundo duque, don Fadrique de Toledo, y con su abuelo, don García de Toledo. Y fijémonos cómo caracteriza a ambos. El padre es un claro padre. Es verdad que este es un adjetivo que es común en este tipo de textos panegíricos, pero es interesante como una estudiosa de la obra de Garcilaso, que ahora me da la sensación a veces de que está un poco abandonada, pero que hizo un libro sobre Garcilaso que a mí me parece estupendo, Margot Arce, explica que este adjetivo aquí lo que hace es ofrecer una claridad que queda revestida de un valor moral. Y claro, ese valor moral nos lleva de nuevo a estas ideas de las virtudes luminosas, claras, resplandecientes de las que venimos hablando. Fíjense que cuando su abuelo muestra las heridas, las llagas, aparecen de una manera resplandeciente. Salto un poco para terminar este razonamiento a la segunda égloga, de la que hablaré enseguida. En la segunda égloga se nos habla de don García de Toledo, un hijo del segundo duque de Alba, de don Fadrique de Toledo, hermano de don Fernando, que muere en 1510, en la jornada de los Gelbes, y fíjense lo significativo de este fragmento.
¿Quién mirara de su hermosa cara el rayo ardiente? ¿Quién su resplandeciente y clara vista, que no diera por lista su grandeza? Fíjense que la grandeza de don García se manifiesta en forma de luz, en forma de rayo luminoso, además a través de la vista. Para el neoplatonismo la vista es uno de los lugares del cuerpo, el ojo, mejor dicho, es uno de los órganos del cuerpo a partir del cual mejor se expresa el alma, mejor se puede acceder al alma. Entonces, como podemos comprobar en estas citas, Garcilaso ha trazado una genealogía de la Casa de Alba que ha prescindido de la sangre y que lo que nos ha mostrado es una especie de cadena de luces. Todos los miembros que hemos trabajado aquí de la Casa de Alba han aparecido caracterizados a través de esa luminosidad que, insisto, no es otra cosa que la expresión de la belleza del alma, la necesidad de Garcilaso por adaptarse a unas nuevas maneras de legitimar a los personajes públicos. Y en los poetas italianos, de los que solamente les he traído algunos ejemplos, porque Garcilaso es más manejable siempre, porque por desgracia escribió poco, pero Vittoria Colonna y sobre todo Tansino escribieron mucho, yo solo he traído algunos ejemplos. Hay una lógica parecida. En estos sonetos que Vittoria Colonna canta a su esposo, Ferrante Francesco de Ávalos, el quinto marqués de Pescara, nos encontramos ideas semejantes. Fíjense cómo en el primero comenzamos con esta noción que estamos trabajando. Anima electa, alma elegida. El alma como elemento fundamental, como elemento central para hablar del marqués. Y fíjense además cómo nos dice que esa alma poseía una luz conforme a su valor, a esa virtud interior de la que hablábamos antes. Y que esa luz conforme a su valor hace que se muestre claro, que se muestre luminoso ese camino del honor que tanto lo caracteriza. En el segundo soneto, fijémonos en cómo la imagen del marqués reúne en sí toda una serie de elementos, lo bueno, lo bello, la verdad, la virtud, que en tanto en cuanto proceden de esa alma del marqués de Pescara, son expresiones suyas en términos luminosos y brillaron, explica Vittoria Colonna, para aquellos que alguna vez lo miraron. Algo parecido sucede en Luigi Tansilo. He traído aquí algunos fragmentos. Por ejemplo, el primer fragmento es un soneto dedicado a Francesco Ferrante de Ávalos, el séptimo marqués de Pescara, sobrino nieto del que cantaba Vittoria Colonna. Y fíjense cómo usa el campo semántico, el campo léxico de la claridad. Sus antepasados son claros, tanto por Febo, es decir, por Apolo, por el sol, por la poesía, como por Marte, por la guerra. Y fijémonos cómo nos dice que su padre resplandece. Resplandece por, en este caso, por la escritura, en sintonía con esa idea que hemos señalado antes de la escritura también como una manera de expresión del alma. El segundo fragmento pertenece a un soneto que él dedica al duque Cosme I de Medici, que se había casado con Eleonora de Toledo, la hija de Pedro de Toledo, del virrey. Y fijémonos cómo ya ella se caracteriza por su esplendor, habla del esplendor de ella. Y fíjense cómo en el terceto, Tansilo explica a Cosme que esa luz no procede de aquí, es decir, no procede de la tierra, sino que su origen está en las espaldas de Atlas. Si ustedes, cuando se libren de mí, suben Pensocanone, Dante hacia arriba y van a la sala meridiana del Museo Arqueológico, verán que en el estupendo Atlas Farnese, en el globo que sostiene, hay una serie de imágenes que no son otra cosa que las representaciones de las constelaciones. Lo que Tansilo está diciendo aquí es que doña Leonora de Toledo brilla tanto como una estrella que hubiéramos cogido del firmamento de la espalda de Atlas que hubiera bajado a la tierra. Porque, insisto, le ofrece esa naturaleza luminosa. Me interesan estos dos fragmentos también para ver un poco motivos diferentes
En el primero habla los dos son dedicados a don García, los dos son de poemas dedicados a don García de Toledo, el hijo de don Pedro de Toledo, pero me interesa que en el primero de ellos habla del duque de Alba y me interesa cómo Tarsilo manifiesta su deseo de ver al duque y nos dice que por el duque toma gloria el Tajo, el río Tajo, es decir, el río que transcurre por Toledo, pero lo que me interesa es cómo Tarsilo dice que el Tajo brilla más por el duque que por sus arenas. Es un lugar común, no solo en el Tajo, sino en muchos ríos, el hecho de que el oro que se escondería en sus arenas, descansaría en las arenas de estos ríos, se hace refugir, hace brillar, hace dar luz a las arenas de esos ríos. Lo que viene a decir aquí Tarsilo es que si el Tajo brilla, no es por ese oro que habla la tradición, es por la luz del duque de Alba. Y la misma idea es la que transmite en el segundo de los fragmentos cuando habla del valor de don García de Toledo. Fíjense de nuevo los términos que estamos manejando. Habla de ese valor que resplandece, que refulge, que brilla en el río, en el río Tajo. Siguiendo con esta idea de los linajes luminosos, les traigo dos fragmentos más de Tarsilo. El primero de ellos está dedicado a Gonzalo Fernández de Córdoba, tercer duque de Sesa, nieto por vía materna del gran capitán. Y fíjense cómo la relación con sus antepasados se establece también en términos luminosos. La luz del duque de Sesa duplica la de sus antepasados. Fijémonos cómo a la hora de construir ese linaje del Sesa, Tarsilo se basa en este elemento luminoso. El segundo fragmento, que está dirigido a don Pedro de Toledo, al virrey de Nápoles, es un soneto que escribe con motivo de la batalla de Otranto en 1538, en el monumento funerario de Santiago de los Españoles, en San Giacomo degli Spagnoli, en uno de los bajorrelieves hay una representación precisamente de la batalla de Otranto. Pues fíjense cómo en este fragmento, en este terceto, lo que nos viene a decir es que su propio nombre tiene un esplendor, un brillo, una luminosidad que hace huir a sus enemigos. Entonces, fijémonos, en todos estos textos nos hemos encontrado que no hay referencias explícitas a la sangre o un linaje basado en la sangre o un linaje entendido desde el punto de vista feudal, sino que se ha tenido que ir adaptando a esas nuevas exigencias, a los nuevos discursos ideológicos del nuevo mundo renacentista. Vamos a ver para terminar algunos ejemplos de las dimensiones solares de estos personajes públicos y con Garcilaso utilizaré una parte muy importante de la segunda égloga que constituye un panegírico a la Casa de Alba. Y recuerdan, una parte importante de la segunda égloga es un panegírico a la Casa de Alba, particularmente al gran protagonista del panegírico, que es don Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba coetáneo a Garcilaso, y que es un panegírico que surge a partir de una éfrasis. El río Tormes se lleva consigo a uno de los personajes de la égloga, el sabio Severo, una especie de trasunto de mago renacentista, tiene algunos aspectos cercanos también al neoplatonismo, en lo que no entraremos, quizá inspirado en Severo Barini, preceptor del duque de Alba. Entonces el Tormes, el río Tormes, que es el río que transcurre por Alba de Tormes, cerca de Salamanca, de donde la casa toma su raíz, le presenta a este sabio una urna de cristal, probablemente es un elemento inspirado en San Nazzaro, Partu Verginis, y en esa urna se encuentra esculpida, se encuentra labrada, se encuentra pintada la historia de la Casa de Alba, desde el primer duque al tercero, que es el coetáneo a Garcilaso. Ese proceso culmina en don Fernando Álvarez
de Toledo, en lo que precisamente Antonio Gargano observó que era una suerte de epílogo al panegírico que llevaba a una divinización del propio Fernando. Y esa divinización nos ofrece también una serie de términos de naturaleza solar a los que podemos prestar atención. Fíjense en este fragmento que nos habla del nacimiento del duque de Alba, de don Fernando Álvarez de Toledo. Fíjense cómo desde el nacimiento hay una serie de entidades, digamos, tutelares que lo acompañan, y entre ellas, y sobre todo, el mancebo, intonso y rubio, es decir, Febo, es decir, Apolo, es decir, el Sol. Hay un momento determinado, mucho más adelante de este fragmento, ya cuando don Fernando es adulto, hay un momento determinado en que el sabio Severo pregunta al río qué es aquello que, como dice, corrusca y resplandece, que le ofende la vista, que le hiere la vista, que lo deslumbra, que se parece a un cometa en la noche. Hay algo que lo ha deslumbrado, que no sabe qué es, y que por eso se lo pregunta al río Tormes, que es el que le ha presentado la urna. Y la respuesta del río es la siguiente. El río no ha podido pintar aquello que Severo no sabe qué es. No ha podido pintarlo con menos luz, con menos resplandores, no puede pintarlo menos luminosamente, porque eso que Severo no atina, que Severo no consigue entender, no es otra cosa que aquella diestra mano osada y virtud sublimada de Fernando. Es decir, la virtud del duque de Alba brilla tanto, es tan luminosa, según estas categorías que hemos tratado de ir empezando, que ciega al sabio Severo, que resplandece tanto que no se puede captar qué es. Y claro, eso permite la identificación con el sol. El Tormes le explica a Severo que esa virtud, comparada con aquella a la que está acostumbrada a ver Severo, comparada con aquella a la que está habituada a ver, es como el sol ardiente, puro y deslumbrante ante un nublado muy oscuro, un cielo muy oscuro, ante un cielo de tormenta, ante un cielo sumido en la oscuridad. Y esta, digamos, comparación le lleva a una aclaración que también es de un sabor eminentemente platónico. El río Tormes explica a Severo que, como no está habituado a tanta luz, su vista queda deslumbrada, él queda cegado. Y le sucede lo mismo a aquel que, como en cárcel profunda era encerrado, que súbito sacado de atormenta, el sol que se presenta a sus tinieblas, así tú, que en las nieblas se hondura, metido en estrechura, contempladas. Está diciendo que le sucede lo mismo a alguien que ha estado en una mazmorra, aislado, en sombras, sin luz, sin el sol. Es decir, está recuperando la alegoría de la caverna del libro séptimo de la República de Platón. Es un pasaje muy significativo también para el neoplatonismo renacentista. En Victoria Colonna encontramos también esa dimensión solar. Las rimas amorosas son innumerables las ocasiones en que al marqués le dice mi sol, de esa manera, porque en realidad yo creo que la lógica que subyace tanto a la poesía amorosa y todas esas figuraciones de la dama sol como a estos personajes públicos es la misma, la categoría de alma que se pone en juego y que expresa su belleza y su verdad. Y aquí les ofrezco un par de ejemplos. En el primero, dedicado al Marqués de Pescara, ella escribe que los grandes ingenios hubieran podido comprobar, fíjense primero, que en su marido un alma inmortal regía su bello cuerpo. Fíjense de nuevo en esa relación entre cuerpo y alma de la que hablábamos anteriormente, como aquí Victoria Colonna sigue reproduciéndola. Y fíjense cómo esos ingenios podrían haberse dado cuenta de esto. Se habrían dado cuenta mirando sus rayos solares.
unos rayos que serían sus grandes obras. Interior, sujeto, la virtud del sujeto, esa verdad a partir, en este caso establecida, de las obras. Perdón. Fíjense en el siguiente, dirigido a Carlos V, pero hablando del Marqués, que parte de un lugar común de la historia natural clásica. Para el mundo clásico, el águila era un animal que podía mirar a los rayos del sol sin deslumbrarse. La enseña de Carlos V, si ustedes han visto el escudo de mi universidad que había proyectado al principio, era el águila bicéfala de Carlos V, ¿no? Que fue el fundador. Y claro, esa cualidad del águila de Carlos V le permite establecer el eje del poema a partir de la correspondencia entre Carlos V y el águila que puede mirar al sol y el marqués, que en realidad es un sol. Y además, si nos fijamos, esa dimensión solar presenta aquí una lógica muy parecida a la que nos hemos encontrado en aquella carta de Ficino a Lorenzo de Medici, porque las victorias del marqués, sus trofeos, sus hazañas, las plumas, las alas, todo ello resplandece, brilla, gracias a esos rayos del sol que la rodean. En Luigi Tansilo nos encontramos también estos elementos solares. Les he traído solo una pequeña selección. Fíjense en este soneto que él escribe a don Pedro de Toledo, muy interesante, donde Tansilo le confiesa que si regresaran Pitágoras y todos los sabios de la antigüedad para enseñarlo, él no se iría con ellos porque no renunciaría a los rayos del sol que es su Señor. Y de hecho dice que sus academias serían estos muros, es decir, los muros del Castelnuovo, del palacio de don Pedro de Toledo. De nuevo aquí, don Pedro queda dotado de un carácter solar y además lo sitúa en esa órbita tan interesante de la noción del príncipe para los neoplatónicos que favorece los saberes, favorece la ciencia, favorece las disciplinas, que además tan característica es también de esta zona. En el segundo nos encontramos con que Tansilo canta al duque de Alba con motivo del sitio de Perpiñán en 1542. Los franceses sitiaron Perpiñán y hasta que no apareció, hasta que no llegaron las tropas del duque de Alba, no se consiguió rechazar el sitio por parte de los españoles. Nos interesa cómo Tansilo trabaja con una idea que se repetirá mucho en un poeta que probablemente naciera en Nápoles, aunque después se fue a Florencia, Francisco de Aldana, que tuvo mucha relación también con la Casa de Alba, una imagen muy parecida, la imagen de los Alba como una especie de ministros del sol que tienen algunas características anticipatorias del sol. Lo que viene a decir Tansilo es que igual que cuando llega el sol, las estrellas pues, se pierden, huyen, lo mismo sucedió con su resplandor cuando llegó al sitio de Perpiñán e hizo que los enemigos consiguieran. Y ya, para terminar, les ofrezco también el ejemplo de dos poemas que celebran el viaje del 7º Marqués de Pescara desde España hasta Italia. Y en ambos la clave del poema está en que el marqués y el sol siguen el mismo camino, pero en sentidos opuestos. Al venir hacia Italia, el marqués sigue un camino y el sol sigue otro. Pero fijémonos de nuevo en cómo en ellos esa situación geográfica le lleva a la comparación solar a Tansilo. Fíjese cómo en el primero el sol parece casi incluso subordinado al marqués de Pescara porque nunca ha recorrido con mayor claridad y siendo más propicio el sol su camino que cuando ha ido a encontrarse con el marqués en ese cruce de los dos caminos. Y fíjese cómo, ya para terminar, en el segundo de los sonetos, en realidad parte del camino semejante entre el marqués y Felipe II, rey del que habla en el primer cuarteto es Felipe II, cuando fue a Inglaterra a dar boda con María Tudor, parte de esa idea, pero lo que nos interesa es el final.
fijémonos en la pregunta que se hace Tansilo al final. Cuando el marqués recorrió ese camino, Tansilo se pregunta si alguna vez los caminos del sol o el camino del sol tuvo tanta luz como cuando el propio marqués, hecho también un sol, recorrió ese camino. Y con esa idea podríamos terminar nosotros preguntándonos si alguna vez se han recorrido con más luz los caminos de la poesía española y de la poesía italiana del Renacimiento que en versos como estos. Muchas gracias por su atención. Grazie a Gnés Torres Salinas per questa bella relazione che è partita da presupposti teoretici sulla filosofia della luce neoplatonica, soprattutto da testi di Marsilo Ficino, per farci vedere attraverso una serie compiuta e molto interessante di varie speculature letterarie come questo processo, diciamo, di cultura neoplatonica, la teologia della luce, sia poi entrata a far parte della letteratura e in particolare abbia caratterizzato la descrizione di personaggi importanti, quindi la descrizione dell'influenza e che questi personaggi in vista della società hanno avuto nel contesto storico. Ora, per me questa è stata una lezione molto interessante perché diciamo, esperto di letteratura latina, cioè di un versante più diverso, poi questi incontri interdisciplinari sono molto fruttuosi, la cosa che ho notato immediatamente è che questa teologia platonica della luce è entrata sicuramente a far parte della cultura volgare dell'Italia e della Spagna, ma non altrettanto nella cultura latina contemporanea. Allora mi veniva da domandare perché poi sia accaduto questo. Probabilmente è una risposta che mi do da profano, probabilmente perché il vettore di questa teologia della luce di stampo neoplatonico potrebbe essere stato il petrarchismo, che invece nella letteratura in latino in realtà non ha agito in maniera così impressiva, diciamo. E vedo che Antonietta non è d'accordo, però mi veniva fatto di pensare perché poi ci sia questa disparità di interpretazione. Poi magari discutiamo su questo argomento. Io l'ho getto come problema, un problema che però ovviamente non è che penso possa essere risolto qui. Cioè, diciamo, mi stimola ad avanzare a portare avanti delle ricerche, perché è molto interessante il modo in cui questa teoria filosofica sia poi entrata nella letteratura e appunto sarà poi nostro compito dare la risposta del perché poi ci sia questa diversità di trattare un'idea della quale comunque anche gli umanisti in latino erano poi intrisi sicuramente. Mi veniva fatto di pensare anche che un altro grande autore che ha trattato queste tematiche neoplatoniche era Leone Ebreo. E chissà, appunto, cioè, probabilmente ci sarà anche l'influsso diciamo, delle teorie dell'amore luminoso, eccetera, che ci sono in ebreo. Però, diciamo, sono tutti percorsi che andrebbero approfonditi. Quindi ringrazio moltissimo Ines di averci accompagnato in questo bellissimo excursus e di averci aperto delle strade che andranno sicuramente approfondite anche sul versante del latino. Ora passo la parola a Flavia, grazie. Parlate, passate. Io vi ringrazio tantissimo e sono andata una decina di cose per chiedervi, non tutte le chiederò adesso, ma che posso naturalmente chi ha ascoltato da casa, attraverso la chat, se vuole, Ma anche a parole. o anche attivare l'audio e oppure qualche domanda, se hai qualche curiosità, adesso per partecipare anche al dibattito, che si pone tanti sono presenti in sala. Io vorrei chiedere tre cose
se precisa, non volevo fare la parola precedente della legge di cortesia che siamo tutti sicuri vorrei concedere le verità. Dovrebbe arrivare, Sì, grazie. La relazione è stata davvero molto bella e ha tracciato una storia interessante e suggestiva, mi pare molto interessante. Da un lato il recupero di Platone e anche, come dire, degli esiti, no, di questa filosofia neoplatonica in Marsilio Ficino, ma c'è stato anche il riferimento all'orazione trattato inno di Giuliano Apostata e io credo che quello sia un passaggio estremamente importante. Non saprei però che tradizione ha avuto questa opera di Giuliano Apostata e quindi questo è un altro elemento, un altro dato che bisogna tenere presente. Per quanto invece riguarda questa, come dire, teoria della luce applicata alla regalità o alla definizione di personaggi illustri, invece io penso che sia stata recepita anche per quanto riguarda all'interno della letteratura aragonese prodotta durante il regno dei Trastamara a Napoli. In particolare, ma lei l'ha anche citato, il trionfo di Alfonso. Io credo che, se ho capito bene, ha fatto riferimento anche al trionfo appunto del Magnanimo e non a caso un testo purtroppo inedito di Lorenzo Valla descrive Alfonso e il carro trionfale di Alfonso come il carro del sole e Alfonso è il sole che oscura le altre stelle. Ancora, per quanto riguarda diciamo questa epoca, a me venivano in mente alcune cose di Pontano che forse sono inspiegabili se non recuperando questo retroterra. Innanzitutto Pontano pone Napoli sotto il dominio del sole. Non a caso anche Giuliano Apostata, quando appunto nell'inno trattato Orazione al Sole, fa la stessa cosa, il sole domina su Roma. Poi va verificato questo cosa possa significare. Questo è in una poesia della Lira e scrive anche un inno ad Solem. Nella Lira? Ancora nella Lira. Ancora Pontano sviluppa tra i trattati delle virtù sociali un trattato de splendore che non si capisce perché debba essere trattato a parte e non dentro la magnificenza. Cioè, se no, diventa una cosa a parte e lo splendor si capisce che è la virtù specifica, peculiare, non tanto dell'uomo di rango, ma proprio del principe, quindi lo splendor come connotato della majestas, della regalità. E io credo che dietro tutto questo ci sia appunto un percorso e che questo sia un capitolo, no? Di questo percorso. Che lo splendor abbia poi come connotazione la luce e diciamo così, guardi al sole, lo si vede anche nell'idea del giardino nel quale devono essere presenti, appunto i giardini dei palazzi, dei re, devono essere presenti gli agrumi e gli agrumi sono trattati dal Pontano come divisa, come espressione, simbolo della regalità appunto dei principi aragonesi. Non a caso poi uno delle ultime fatiche di Pontano, il De Ortis et Peridum, è appunto un trattato che parla degli aranci, dei cedri,
e ne parla come frutto che è tutto d'oro, è splendente, simbolo di legalità e simbolo appunto anche dei Trastamara. Io penso che dietro tutto questo, cioè dietro questo sistema, che naturalmente è un sistema, come dire, anche ideologico, che guarda le virtù ad una nuova definizione della nobiltà, ci possa essere esattamente questo contributo, cioè che anche questo debba essere visto dentro, come dire, questo percorso, questa strutturazione di una nuova idea della regalità, dell'uomo di rango e così via, che appunto può essere rappresentato attraverso il sole, che è il cuore, no, del cielo, il vincolo dell'universo, e questo mi fa pensare anche a un'idea, come dire, teologica, no, del potere. Da un certo punto di vista, no? Il potere che ha una emanazione potente di luce positiva sulla società. Per finire, da questo vorrei fare un balzo all'indietro e volevo ricordare come dire, un altro capitolo interessante di questa storia che abbiamo nell'ambito della poesia carolingia, laddove appunto Carlo Magno viene rappresentato come sole, ed è interessante che questo avviene nella seconda delle egloghe di Modolino, laddove appunto Carlo Magno, cioè diciamo, questo si capisce che la seconda egloga è tutta, diciamo, guarda tutta a Carlo Magno, è ambientata in un'estate torrida con questo sole appunto che aumenta, abbraccia tutto in una novella età dell'oro, e appunto solo alla fine Modolino fa capire di aver celebrato Carlo Magno sub nomine solis. Grazie comunque. È stata forse molto complicata in questa storia, ma grazie, veramente grazie. Insomma, chiarissima, proprio cristallina nella sua posizione, stimolante. Qualcun altro vuole intervenire da curiosità? Forse da lontano. Ah, sì, In chat. Dove? C'è qualcuno che... Adriano. Sì. Che? Okay. Ha scritto Adriano. Che sono dell'ora, poi non mi qualcuno tra i presenti, Giancarlo, prima va bene. Allora, diamo un po' di ordine nelle vie, direi, nelle tue. Qualcosa da dire a che vedere anche con quanto riguarda nel senso che bellissimo discorso testuale, la caratteristica dei figli non passa, le semplificazioni poetiche, però certamente insomma vanno un po' tenute, come dire, separate e differenziate poi le semplificazioni in ambito letterario secondo delle convenzioni di riferimento, perché ovviamente insomma se parliamo di poesia amorosa quel sole non è lo stesso sole, ovviamente, o le stelle, non sono le stesse stelle che vengono rievocate nella poesia econiastica, panegirica, dove forse diciamo sia anche della genere Eliade, non è poi così numeroso, no? Non è poi così sorprendente e innovativo che nell'ecstasy dell'urna che Garcilaso descrive all'interno dell'epoca seconda si richiami da immagini di quel tipo, perché lì è una convenzione panegirica che lo prevede e lo prescrive. Credo di poter ricordare con la memoria, di poter tornare con la memoria, non so se a panegirico a Traiano di Plinio Giovane, ma sicuramente
Panegirico a Stilicone di Claudiano sono già presenti queste associazioni, il Principe Sole, quindi insomma c'è una continuità letteraria all'interno di certe convenzioni che non necessariamente deve essere spiegata in virtù di una frattura in ambito rinascimentale. Forse possiamo parlare di una rivitalizzazione di certi toni, di un'intensificazione, di una declinazione in chiave più specifica, però voglio dire, la matrice è già nella convenzione formale di riferimento. E perciò ti dicevo, probabilmente questo trascina dietro un'altra questione. L'idea di virtù che tu giustamente hai richiamato all'inizio, come dire, riconducibile alla visione che Aristotele aveva di virtù così sganciata da questione di lignaggio, di sangue, quella virtù che tu hai definito autonoma, libera, coincide proprio con la nozione di virtù che sta dietro poi la lettura platonica di tutti questi testi, perché sempre che siamo nell'ambito della scia, della traiettoria encomiastico-panegirica, lì la virtù è legata al lignaggio. Non è una virtù, come dire, che prescinde dal sangue, assolutamente, insomma, quindi purtroppo là il pregiudizio, come dire, estamentale è ancora operativo. E non so se sono veramente sovrapponibili, ma voglio dire, in ambito filosofico io ci trovo con tutte le cautele di questo mondo perché non ho le competenze sufficienti, non so se la virtù aristotelica realmente, come dire, sia sovrapponibile al concetto di virtù platonica. Come questo, insomma, dovrei sollecitare tante altre cose, ma mi taccio, ecco, quando dico che nella poesia amorosa la nata come sole, come stella, diciamo, prelevata al cielo, qui siamo in un ambito veramente, come dire, di catasserismo al contrario. Se la tradizione pagana, classica greca non ci aveva abituato, che l'uomo che assurge al cielo si trasforma in astri, diciamo che il Rinascimento restituisce alla terra gli astri in qualche modo. E, naturalmente io non so fino a che punto dobbiamo porci il problema, perché siamo nell'ambito ovviamente della trasfigurazione artistica di tutto, di un'ampia metaforica molto consolidata, eccetera, eccetera, ma non posso fare a meno di pormi il problema tra gli impieghi classici o comunque tardo-medievali, no? Di tutta questa ampio immaginario, di tutta questa articolata metaforica e quelli diciamo più eminentemente rinascimentali e tardo-rinascimentali. Come si rapportano queste due grandi stagioni a quella piccola, quasi influente, ma lo dico con tutta l'ironia del mondo, rivoluzione che è l'eliocentrismo di matrice copernicana? È una poesia talmente attardata che ancora guarda, come dire, a un posto pre-copernicano. Mi chiedo, o ci sono ricadute? Penso che adesso debba. Ah no, sta raccogliendo, cioè così non viene scontato. No, estoy ahora. Ma concludi, dai, vieni. Io volevo esserlo. Grazie Ines, molto stimolante e per disciplinarità è questa quando funziona, perché ci fa capire le cose che noi non riusciamo a capire se restiamo nella nostra scienza. E appunto per questo, proprio per ignoranza, ti volevo chiedere, allora, in Spagna prima di Garcilaso non c'è mai questa immagine della poesia, della trattatistica, della luce intesa come nobiltà non di sangue, cioè sarebbe Garcilaso il primo. Lo chiedo perché in Italia certamente, appunto, come ha detto già Giuseppe, abbiamo una tradizione che già è nello novo addirittura con alcuni poeti, Minizelli già mette in dubbio la nobiltà di sangue, quindi siamo, diciamo, ben prima anche di Dante, c'è qualcuno che comincia già a dire la nobiltà di sangue non vale. E poi ne abbiamo parlato anche una volta io e te, ho visto che è tornato il tema.
qual è l'importanza che ha questa immagine del sole legata alla potenza spagnola in rapporto al fatto che la Spagna è la nazione più occidente, quindi i re di Spagna non sono portatori di sole dall'alba e dall'oriente, ma sono coloro che vanno, diciamo, contro il cammino del sole. E quindi questo aspetto che ritorna in molti autori, io penso che già Fascio diceva che Alfonso era arrivato da dove il sole tramonta, e questo tema poi sarà ripreso con Carlo V, no? Lui è quello che arriva al contrario praticamente, quindi una specie di divinità. Ha un effetto questo aspetto sulla cultura spagnola, il fatto che gli spagnoli conquistano al contrario, diciamo così, l'impero, almeno in Europa, poi in America no, ovviamente. Gracias por las domande. Contestar en español para poder ser más preciso, intentar ser más preciso. Bueno, muchas gracias por las sugerentes preguntas, por los sugerentes comentarios. Una primera cuestión, como habíamos señalado, como había señalado Antonieta, es verdad que hay toda una serie de imágenes que se entrecruzan desde Nápoles. Yo creo, por lo que yo he, digamos, estudiado, que la cuestión, a mí no me ha interesado estudiarla en el sentido de buscar filiaciones, quién es el primero, de dónde vienen, porque creo que se trata de un clima cultural que se comparte en Europa. Es decir, son imágenes que vienen trabajadas desde ese sentido, ¿no? Entonces, son muy interesantes las referencias que me has dado, ¿no? En ese sentido, y enlazando con lo que habías dicho tú, con lo que te ha preguntado Giancarlo Abamonde, no las he traído aquí, pero son muy frecuentes las representaciones de ciertos reyes de la Casa de Austria, no tanto pensando en el camino, las que yo conozco, las que yo pude estudiar, no tienen tanto que ver con el camino como con la pura representación solar. En ese caso, por ejemplo, es paradigmático el caso de Felipe II, que tiene una divisa que es exacta. Lo estaba anotando cuando me hablabas de Alfonso de Aragón con el carro del sol. Hay una divisa de Felipe II que es la misma, es el Apolo conduciendo el carro del sol con un lema Iam illustravit omnia. Fíjate, yo lo iluminaré todo. No habla de una dirección, sino que habla de un sentido general. Y eso aparece tanto en emblemas como incluso en medallas, digamos, cultura, incluso material, ¿no? Por ejemplo, esa la tengo cerca, porque hay como muchas representaciones que tienen que ver con mitos solares o con ejemplos del sol. Si ustedes visitan la Alhambra, hay una sala que si tienen suerte la podrán ver porque no siempre está abierta. Yo solo la he podido ver una vez, que se llama El Peinador de la Reina. Es una pequeña logia, muy pequeñito, no se puede visitar porque si fueran todos los visitantes aquí se vendría abajo. Entonces hay precisamente un ciclo de frescos con otro elemento solar que además tiene mucho que ver con las representaciones, probablemente fuera dirigido a Carlos V, con el mito de Faetón. Probablemente como una especie de llamada de atención después de la campaña de Túnez, del éxito de Túnez. Es decir, ojo, que hasta los soles, los hijos del sol, o los que son demasiado presuntuosos, pueden acabar cayendo. Entonces, hay muchísimas representaciones y partiendo, porque además la dirección del sol en realidad, a través de la frase, digamos, hecha en la Casa de Austria, precisamente el imperio donde nunca se ponía el sol, ¿no? No se recorría caminos, no recorría los caminos porque no le hacía falta, siempre estaba ahí. Entonces, esa es la primera idea, ¿no? Yo creo que es, para mí, el estudio de estas cuestiones
más que en un sentido lineal, tiene sentido hacerlo en un sentido, en una dirección como un mosaico, es decir, como que forman decenas de un mosaico. La literatura española es una, la italiana otra, y eso nos daría una visión general con la que me enlaza a entrar o a empezar a comentar algo y surgiendo a lo que comentaba Flavio. Los escritores del siglo de oro no son heliocéntricos. Nunca. Incluso es muy interesante comprobar cómo, por lo menos lo que yo he estudiado en el siglo XVII, en la literatura española, cuando ya Copérnico ha publicado, Galileo ha publicado, los escritores barrocos, pienso en dos casos significativos que he estudiado, Quevedo y el conde de Rebolledo, atacan virulentamente o a Copérnico o a los instrumentos que han permitido, eso lo escribió muy bien Fernando Rodríguez de la Flor, en la Península Metafísica, si no recuerdo mal, es donde lo estudia. Claro, y lo encontramos porque no son, es decir, el modelo es siempre el modelo geocéntrico y, por ejemplo, Quevedo, en La hora de todos, tiene un texto en el que dice que el telescopio es un chisme de vidrio que es malquisto del cielo. El cielo no quiere los instrumentos ópticos, porque son los que han descubierto un mundo que es distinto al mundo que queda en las escrituras, al mundo tolemaico. Entonces, no lo son. Yo creo que en la literatura española hay que esperar hasta la Ilustración, hasta los poetas ilustrados, tenemos esos primeros elementos, ¿no? Más cuestiones que tenía anotadas, la de la difusión. A mí me parece que en ese sentido, Robert Klein, La forma y lo inteligible, creo que se llama así el libro, igual en la traducción italiana, tiene un trabajo sobre la perspectiva. No me interesa ahora ese trabajo sobre la perspectiva como un sintagma que él utiliza, que es el de vulgarización distinguida. Y eso creo que es, o a partir de ahí es como creo que debemos plantearnos ese problema de la difusión de la filosofía neoplatónica. Por ejemplo, hablábamos antes de León Hebreo. Cervantes, en un momento sin recordar, el prólogo del primer Quijote, cuando explica cómo hay que hacer, cómo se tiene que escribir un prólogo, que es un texto fantástico, es una obra maestra de la literatura española, dice, bueno, el que quiera saber de amores, con 2 onzas de León Hebreo tiene bastante. Que es una manera de explicar esa vulgarización. Entonces, creo que tiene que ver en ese sentido, ¿no? Porque es digamos, una filosofía muy compleja que a la mayoría, incluso de la República de las Letras, vamos a usar ese término, no les interesaría demasiado. Les interesarían determinadas cuestiones que incluso podríamos señalar más de trazas, más de superficie. En ese sentido, por ejemplo, André Chastel, que se ha ocupado mucho del neoplatonismo, y el propio Eugenio Garay utilizan un término que a nosotros nos puede llamar un poco la atención, pero que es muy significativo, que es el término de moda. Muchos de los elementos del neoplatonismo lo que suponen es una moda, lo que se establece es una moda. Cuando, de hecho, se ha entendido que uno de los primeros momentos en los que en Italia comienza a preocuparse o comienza a difundirse el platonismo es cuando, con motivo primero del concilio de Ferrara, o del concilio de Ferrara, que por la peste tiene que irse a Florencia, llega Giorgio Egisto Platón. Y entonces los burgueses, la incipiente burguesía, las clases altas, le solicitan pequeñas, diríamos, conferencias, hoy diríamos, divulgativas en los jardines. Entonces, incluso desde el momento en que comienza a establecerse esa, vamos a decir, no es la primera difusión, porque se conocían textos platónicos, ¿no? Pero ese hálito renacentista
incluso ya desde ese momento, tiene lugar desde esa dimensión, digamos, divulgativa o de superficie, que es la que llega a muchos de estos poetas, ¿no? Y también, para terminar con esto, porque gran parte de los textos que suponen relativos éxitos, vamos a decir, editoriales que difunden el tema, están escritos en vulgar. Los diálogos de amor de León Hebreo y el cortesano y los sasonados. Podemos, si queremos, señalar 3 textos. Y circula muchísimo, y eso sí que, a eso sí que acceden los escritores. Que por otro lado, muchos de ellos, por ejemplo, hablábamos también con Flavia hace unas semanas, el modo en que es decir, yo no creo que Garcilaso hubiera leído a Ficino, hubieran leído a estos autores, lo que ustedes que están flotando en el ambiente, en el clima cultural, un conjunto de imágenes a los que los poetas acuden. Como decíamos también con Flavia el otro día, Garcilaso bastante tenía entre tomar la espada y la pluma para estar con los escudos tratados. Tan significativo es eso que incluso el comentario, el de amor, el comentario ficiniano al banquete, conoce una traducción en italiano. O sea, ese sí aparece traducido llega un momento que hay una traducción en italiano, ¿no? Entonces, creo que la divulgación iría, digamos, en ese sentido. Y por último, en cuanto a lo que también comentábamos de las, digamos, de las continuidades entre imágenes solares, antiguas y demás, clásicas, mejor dicho, yo creo que ahí hay como una primera cuestión, que es el hecho de que precisamente uno de los instrumentos ideológicos del Renacimiento es volver la vista al mundo clásico. Se vuelve la vista a ese mundo clásico en oposición al mundo medieval o ya al mundo feudal por parte de esa modernidad, de esa burguesía, que incluso esto para mí es una cuestión de ese enfrentamiento del que hablaba el profesor Rodríguez, ¿no? Que incluso se acaba prolongando en España hasta el siglo XVIII, cuando los ilustrados, es decir, la modernidad burguesa, rechaza los autos sacramentales porque son restos del mundo medieval todavía. Entonces tienen que prohibirlos y demás. Entonces yo creo que tiene también que ver cómo a qué, digamos, archivo acude y cómo qué fuerza, digamos, acude. Y por otro lado, esa idea de la virtud de la que hablábamos antes, es verdad que el platonismo o los autores neoplatónicos no la trabajan, no la teorizan tanto. Viene de esa herencia de la virtud aristotélica, porque debemos pensar también en que aunque yo lo haya tratado de presentar o lo haya presentado aparentemente como compartimentos estancos, en realidad no funcionan casi. Y esa idea de la virtud tiene, yo creo también, o yo creo que tiene mucho que ver con esa recuperación. Eso lo explica muy bien un libro también clásico de Fernando Checa, Carlos V y la imagen del héroe, donde él trabaja muchas de estas cuestiones que incluso se solapan, ¿no? Che se no non sentono da casa. Si perdono granché. No. Dico che funziona benissimo nel caso dei medici. I medici non erano principi, non erano nobili, non erano solo degli artisti. E quindi lì l'idea della virtù aristotelica è santissima, perché è una virtù personale, un merito personale, l'abilità di Cosimo che li ha venuti a sfuggere alle livello dei principi. Nel caso della Spagna, dove non ci si libera per il giudizio di sangue fino al XIX secolo, tra i Pirei, è un po' più difficile, quindi non assimilerei la campionatura, le semplificazioni alla cosa rinascimentale italiana rispetto a quella spagnola. Lì sì che la virtù aristotelica come principio di erosione del pregiudizio di classe, dell'idea. Vorrei dire... Sì. Anche le specifiche che ci ha dato il nostro oratore ci portano a una considerazione. Secondo me bisogna distinguere bene quelle che sono le teorie mistiche della luce del Medioevo da quella che è la filosofia neoplatonica del Rinascimento.
D'altra parte la teologia platonica di Martino Ficino viene composta tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 70, quindi viene diffusa dopo. E per esempio non si può ricondurre al neoplatonismo gli esempi che abbiamo visto prima del trionfo di Alfonso Laguna, che invece potrebbero essere ricondotti alla teoria della luce medievale. D'altra parte, nel Medioevo il Sole è percepito come dominus del sistema solare, anche indipendentemente dalla visione, diciamo così, geocentrica, perché la visione geocentrica, che poi viene con seguito, appunto, con Copernico, con Galileo, eccetera, in realtà non fa altro che appurare sul piano fisico ciò che teoreticamente era già un fatto acclarato per tutto il Medioevo. Il Sole come rappresentazione del potere, il Sole come dominus delle stagioni, come dominus dei mesi, addirittura l'appaioamento del Sole con il Cristo. Per cui c'è naturalmente questa teoretica della luce, del Sole, eccetera, ha una sua dimensione, diciamo così, religiosa e astrologica nel Medioevo, che viene anche assunta dagli umanisti, e poi a un certo punto fa i conti con una nuova visione, che è la visione neoplatonica, che viene introdotta dopo la metà del 400, ma diciamo, credo, nella diffusione massima più di un paio di decenni dopo della metà. Quindi dalla prima diffusione di questi manoscritti ermetici e neoplatonici della fine anni 50, inizio anni 60, bisognerà aspettare poi del tempo prima che queste idee si diffondano e prendano poi piede anche nella poesia, nell'arte, eccetera. Quindi diciamo che sono degli interrogativi che ci dobbiamo porre e anche con una disamina, secondo me, con cautela, per capire quali istanze provengano dal rinnovamento prodotto dalla filosofia neoplatonica e quali istanze invece siano istanze di tradizione che vengono dal Medioevo. Però diciamo tutto è interessantissimo perché sono due filoni di cultura che si incontrano e si esaltano poi reciprocamente nel trionfo della filosofia neoplatonica, e quindi in questa visione della luce che fuga le tenebre, la luce come metafora dell'anima, dello spirito migliore dell'uomo, la luce che rappresenta, diciamo così, la divinità dell'universo, così come l'anima rappresenta la divinità dell'uomo. Quindi secondo me ci vuole cautela in tutto questo e quindi rimane, diciamo così, questo mio dubbio della maggiore presenza di questi spunti negli autori volgari che non in quelli latini, che forse risentono di più di una tradizione pregressa, però insomma è un argomento tutto da studiare, cioè in realtà io verrò fuori da questa mattinata con una serie di interrogativi e di spunti che mi porteranno a svolgere ricerche in vari campi. Leggerò sicuramente con un occhio diverso anche testi che ho letto fino adesso, perché magari non avevo mai fatto caso a questa metaforica, diciamo così, della luce, non mi ero mai posto il problema della provenienza, invece è un problema che deve essere posto, insomma, quindi ringrazio il nostro oratore per questa coscienza che ho acquisito. Aspettiamo gli esiti ulteriori di questa sua ricerca, anche condotta qui, no? Sì. Cioè, non so se c'è qualcuno da remoto. Tutto convinto. Allora, ringraziamo tutti e quattro che con italiano facciamo la ponte nel Salinas. Grazie a tutti voi che siete stati partecipi e anche gli amici di casa. E allora, arrivederci. Sì, l'ultima parola. Intanto un arrivederci con il nostro oratore per un prossimo confronto. E in chiusura vorrei ancora ringraziare l'Ateneo Fideliciano che ci sostiene, il Dipartimento di Studi Umanistici che ci ha messo a disposizione la logistica e i nostri partner, in particolare CESUD e l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale,
E vorrei dirvi che per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, nel mese di giugno prevediamo per il 20 e 21 giugno un seminario internazionale che viene sponsorizzato anche dal Canto della Sirena su Porcello dei Pandoni e la cultura del suo tempo. Quindi diciamo, un paio di giorni di discussioni su un grande letterato del nostro umanesimo e la cultura del suo tempo. E naturalmente tutti gli interessati saranno avvertiti con le consuete con le vie consuete, quindi attraverso internet, della posta elettronica, la nostra pagina Facebook, e ricordo a tutti che noi abbiamo un canale YouTube dedicato in cui sarà pubblicata anche la conferenza di quest'oggi, quindi chi non avesse potuto assistere alla conferenza di oggi potrà naturalmente fare riferimento al canale dove c'è tutta la memoria storica da 3 o 4 anni a questa parte dei nostri incontri. Quindi grazie ancora a tutti, presenti e remoti, e grazie ancora per questa bellissima relazione al nostro ospite. Grazie.